Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Ola, que tal? Benvidos a Verán Verán. Como vai o seu verán? Descansando? De vacacións? Nos temos aínda moito verán por diante, queremos contarlo. Temos un programa hoxe cheo de praias, de cruceiros, de mar, de superhéroes, de cine. Sí, temos un programa de cine que non poden perderse. E, como sempre, dende Pontevedra, hoxe, na Praza da Ferraría, que xa está baleira despois das festas da Peregrina, aínda non remataron as festas, porque queda moita diversión por diante neste verán aquí en Pontevedra. En Pontevedra e en Galicia. Recorden, lembren que poden vernos dende todas as partes da rexión grazas á colaboración das televisións locais, Localia Vigo, Telemiño, Tele20 Chantada, Nos TV, Santiago Televisión, Televisión Ferrol e, como no, a 7 Canal Rías Baixas. Suban a bordo porque comezamos. Suban a bordo porque imos de cruceiro e facemos parada en Vigo, a cidade de Galicia que máis cruceros recibe no verán. A gastronomía e os produtos típicos son o mellor reclamo da cidade. Os compañeiros de Localia Vigo estiveron unha tarde cos cruceristas a todo luxo. Otro verano más, Vigo será la ciudad gallega que acoja más cruceristas durante el periodo estival. En el puerto de Vigo harán escala aproximadamente 80 cruceros que acercarán a más de 250.000 personas a la ciudad. Veamos qué es lo que saben sobre Vigo y de qué manera influye este tipo de turismo en el comercio local. Sobre Vigo, no demasiado. Sé que es famosa por su marisco y específicamente por las ostras. Nada. La verdad, muy poco antes de hacer el crucero. Cruceristas que llegan conociendo sin conocer Vigo, pero que arriban dispuestos a visitar la ciudad en las horas en las que el crucero está en puerto. Las tiendas, el casco histórico, la comida, las islas y el muelle son los principales puntos de demanda turística. Conocer la cultura y el centro histórico también, y echar un vistazo por toda la ciudad. Visitar el puerto, ver la arquitectura de la ciudad y quizás probar algo de comida española. El mercado, la gente, echar un vistazo general, básicamente. Las tiendas, y he escuchado que hay varios barcos de vela, por lo que iremos hasta los veleros y volveremos al crucero. Los turistas recorren el centro de Vigo dispuestos a empaparse lo máximo posible de la cultura local. Uno de los sectores que más se beneficia es el de la hostelería, que ve cómo su clientela aumenta en la época estival. A raíz de las vacaciones de la gente, pues siempre se nota una subida de personal aquí en Vigo, claro. Es tradición de todos los años de que la gente pase las vacaciones, alguna aquí en Vigo, tomando las ostras. Más clientes de turismo. Turismo, hay gente que le gusta mucho disfrutar del turismo de Vigo, a nivel de las ostras, y vienen en las vacaciones, vienen a tomar. Yo tengo clientes que vienen exclusivamente a tomar las ostras. Cuando vienen de vacaciones, se pasan aquí 3 o 4 días, toman las ostras, conocen Vigo, les gusta Vigo, y luego se van a otros sitios, a visitar otros sitios. Pero es obligatorio el tomar las ostras aquí en Vigo. Los productos gastronómicos típicos consiguen aislarse del contexto de crisis con la llegada de los cruceristas al puerto de Vigo, una de las mayores fuerzas económicas de la ciudad durante el verano. La llegada de cruceros a la ciudad sigue aumentando verano tras verano el tráfico de turismo. Vigo es la ciudad gallega que recibe a más número de cruceristas a lo largo de estos meses, un hecho del que se beneficia la economía local.
Polo mar e polo vento van as embarcacións da regata Rías Baixas, que este ano cumple 51 anos. Todo un espectáculo, vexan. As rías de Pontevedra e Vigo acolleron un ano máis e xa son 51 a regata Martín Codax, unha das regatas con máis tradición, máis emblemática e popular de Galicia e unha das máis antigas de toda España. Dende Vigo ata Vigo, pasando por Sanxenxo, Pobra do Caramiñal ou Combarro, en medio a mar, nas beiras a terra chea de xente animando. En 1964, Xosé María Masó, Martín Barreiro e Antonio Ruiz puxeron o esforzo en organizar unha regata que percorrera as Rías Baixas, destacando tanto a vertiente deportiva como a turística. Así, celebrábase a súa primeira edición e así chegan a número 51 xunto a Adegas Martín Codax, patrocinador principal da cita. 4 días de competición que remataron ca quinta victoria de Malalo Bermúdez de Castro e Javier de la Gándara nesta emblemática regata. Do mar tamén sabe un pouquiño o noso seguinte invitado, do mar, de libros, de dereito, é un home moi polifacético, Ulises Bértolo, que tal? Benvido. Muchas gracias. Ulises, abogado, xurista, experto en Derecho del Fútbol, cabaleiro da Orden de Santiago, presidente do Club Náutico de San Vicente. Me esquezo de algo importante, Ulises? No, yo creo que ya con eso tengo suficiente, sí. Imos falar da túa faceta de escritor. En verán falamos de todo. Falamos de lectura, dunha boa lectura. En verán é moi importante ter unha boa lectura nas manos. Ti tes unha suxestión moi boa para este verano, porque Ulises é autor da novela La sustancia invisible de los cielos, la conspiración, que é primeiro posto en ventas en Amazon, en ficción histórica, policíaca e de suspense. Como se eleva a ser o number one, Ulises? Bueno, pues la verdad con mucha sorpresa, con mucha ilusión. Esto es realmente un ranking en Amazon que se va actualizando de una manera continua, es decir, entonces uno va colocándose y a veces pues está un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo, pero bueno, muy contento de estar manteniéndonos en las primeras posiciones y como bien planteas o dices, pues en el número 1 en esas dos categorías, que la verdad me lo tomo con una gran ilusión y con ganas a lo mejor de seguir escribiendo a la vista de que este primer libro pues parece que está gustando. O primeiro libro. El primer libro de ficción, sí, porque bueno, yo al ser abogado me dedico a escribir, como todos los abogados, muchas demandas, muchos escritos forenses y esta vez pues me he ido más al campo de la ficción con esta novela. E como xurdiu escribir un libro de novela, histórica, de ficción, din que é o Código da Vinci pero en clave musical? Bueno, surge primero de una afición que uno tiene por escribir, yo la tuve desde niño. Otra cosa es de escribir a publicar, ahí hay un paso yo creo importante. Sí. Y bueno, yo creo que como pasa con los periodistas, los abogados también llevamos un potencial escritor dentro. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que escribe uno ficción, pero de alguna manera también escribe para que alguien pues vea sus textos o pueda ver sus escritos y poder de alguna manera seducir al lector. Yo creo que surge desde pequeño la afición por la lectura. Son esas aficiones que tenemos secretas todos y que lleva uno más de puertas adentro hasta que en un momento determinado surge hacia los demás. Fixeches tempo na túa axenda, saeu este libro, que miren el libro, é que non é calquera libro, La sustancia invisible de los cielos, la conspiración. De que va? ¿De qué va ahí el libro? Bueno, es un libro que realmente, como dicen las categorías, tiene una ambientación en dos épocas distintas, siglo XIX y siglo XX. Tiene como contexto la música clásica. Yo soy un gran aficionado a la música clásica, pero de ahí no paso, con lo cual evidentemente he tenido que llevar a cabo una labor de documentación muy importante porque los protagonistas principales son músicos y para que sean creíbles, evidentemente uno tiene que informarse y documentarse para poder plantear su personalidad con rigor. Conviven personajes de ficción con personajes históricos y esto realmente pues es en el curso de una investigación que realiza un musicólogo, descubre un pianista
que se encontraba oculto en un monasterio durante más de 60 años y a raíz de una conversación que se produce en la oscuridad de una celda vacial durante 48 horas, le va a dar una serie de claves que le va a hacer vivir una gran aventura, que es la que describe el libro y es lo que hay que comprar para poder descubrir. Claves que están en la música? Claves que están en la música, efectivamente. É moi difícil, se non coñeces a música, a lenguaxe musical, sí, porque aparte non é doado, hay que tener en cuenta que al desarrollarse parte de la historia en el siglo XIX, hablamos de la época de los grandes divos, hablamos que salen los duelos pianísticos y hablamos que sale... Los grandes románticos. Sí, pero tiene esa faceta, pero también se desarrolla en pleno siglo XX. En alguna crítica compárante con Umberto Eco, con Nombre de la Rosa, El nombre de la rosa. Bueno, yo creo que eso sería por mi parte Mucho decir comparar, comparar, que eso es muy pretencioso, eso realmente pues es algo que viene de una escritora a la que le había encargado el proceso de editing, que es ese proceso tedioso que tiene que pasar uno de corregir cualquier error tipográfico que pudiera tener la obra antes de proceder a su publicación. Ella consideró oportuno ponerlo así, a mí me parece de todos modos exagerada la comparación, pero se la agradezco, se la agradezco enormemente. Falamos de número 1 en descargas en Amazon, pero también tenemos el libro aquí en papel, ¿no? Bueno, realmente hay de las dos opciones, la opción en formato electrónico y la opción formato papel, que es este, que se puede adquirir también en la propia plataforma de Amazon. Ajá, también se puede mercar en Amazon. ¿En librerías está? ¿Dónde no, podemos atopar? De momento no, porque realmente el libro yo lo presenté a un concurso literario en Amazon, que se resolverá, finaliza el 31 de agosto y se resolverá los primeros 15 días de septiembre. Entonces, siguiendo evidentemente las bases de un concurso, el libro tiene que estar en Amazon en cualquiera de los dos formatos y es ahí de momento donde puede adquirirse. ¿Qué libros lee Ulises Noverán? Bueno, pues un poquito de todo. Claro, La sustancia invisible... De historia, mucho, me encanta la novela negra, todo tipo de obras. Te puedo decir, si quieres, escritores que a mí me gustan mucho, puede ser, por ejemplo, Juan Gómez Jurado, escritor que ha tenido y tiene arraigo en Galicia, que hoy en día, pues con su novela El paciente, incluso está siendo ahora mismo llevada al cine en Hollywood, Paul Auster, Belén Gopegui, Umberto Eco, en fin, autores hay muchos y para elegir, claro, en todos los géneros posibles. Falábamos antes tamén, Ulises, presidente do Club Náutico de San Vicente. Como vai o verán por San Vicente? Pues muy bien, muy bien. Que falamos de Vigo, de Sanxenxo, Ferrol, pero non fomos a San Vicente. Pues San Vicente estáis invitados a venir cuando queráis, sobre todo este fin de semana. Eu teño que decir que é unha das praias favoritas. Hombre, pues sí, la verdad es que lo que dices significa que tienes un maravilloso gusto, porque es una playa espectacular. A auga está un pouco fría. Cierto, pero eso rejuvenece siempre, no hay problema. Efectivamente. Nos mantiene a todos muy Tonifica. bien. Tonifica, efectivamente. No, este fin de semana tenemos la gran regata de barcos clásicos de época, Regata Illas Atlánticas RD de España. Es una regata que hoy en día es la de mayor participación que ha habido en todo el arco Atlántico Norte, en el llamado Mar de los Celtas, lo que es la Bretaña francesa, Irlanda, el norte de España. Hemos tenido el año pasado un gran éxito que hizo que sea un referente internacional y esperamos repetir este año, este fin de semana, pues el mismo éxito que tuvimos el anterior. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Empezamos ya el viernes con actividades y la recepción de embarcaciones, pero la regata es el sábado y el domingo. ¿Desde dónde puede verse? Porque desde falamos toda la de regata, de la Lanzada, un partido de fútbol no estadio, pero las regatas... Las regatas, evidentemente en el mar, pero en este caso se pueden ver muy bien desde tierra, porque van a ser dos recorridos que van a ser precisamente un poco trazados para que se puedan seguir desde tierra, desde la ensenada de la Lanzada, que es un balcón perfecto para poder seguirla, porque además se realiza un concurso de fotografía patrocinado por el Corte Inglés, tuvo mucho éxito el año pasado online, que durante todo el tiempo de la regata se pueden remitir fotografías que luego van a pasar a un jurado y de ahí seleccionar las 3 mejores que recibirán unos premios con la entrega de trofeos de la regata el propio domingo por la tarde. ¿No se vuelven locos? Porque los fotógrafos... Sí, la verdad es que... Cuando quitan fotos, quitan, envían. Sí, pero bueno, procuramos tener un fondo bastante importante de base de datos para poder absorber por todas las fotografías que nos llegan. Ulises, moitísimas grazas por estar con nos nesta tarde xa
de final do verán. No, final no, queda moito verán. Todavía tenemos un poquillo. Verdad que sí, verdad que sí. Moitísimas gracias. A vosotros. Anoto a recomendación, La sustancia invisible de los cielos, la conspiración. Entrar ahí en Amazon. Hai que ler un poquinho, tomen nota. Que lle parece se vamos de San Vicente, percorrendo a costa ata Sanxenxo? Pues fantástico. A ver tamén como se vive o verán nas praias de Sanxenxo. Din que hai moitísimos visitantes polas playas, polo clima, pola festa. Imos ver que lle contaron a Fernando García. Pero antes, Ulises, quero facer un brindis contigo, por suposto, con viño da terra como facemos durante todo o verán. Muchas gracias, Reyes. Pola playa, polos vos libros. Imos ata Sanxenxo. Sanxenxo, un dos destinos turísticos máis emblemáticos de todo o turismo de Galicia. Hoxe vamos a ver as opinións de todos os visitantes que hasta este municipio se achegan durante toda a época estival. Moi boas tardes desde Portugal, me decías. Sí, hola, buenas tardes. Da rexión veciña, asturiano. Sí, asturiano. La playa, el clima, la gente y la movida también, claro. Marcha nocturna. La gastronomía y el clima. Praia, ou non? Bueno, playa... Tamén, de todo. Yo ya conozco, ya vengo aquí casi todos los años. Ese é o atractivo desta playa, a zona de servicios, porque hai moitísimas playas que non teñes onde comprar unha auga, onde coller un bocadillo. Pues hace 9 años ya. E disfrutando dunha sombra merecida nesta maravillosa tarde de verán, estamos ahora mesmo con a señora de Valladolid. Como estaba a auga? Buenísima. Estamos enamoradas, además tenéis un clima. Xa os gallegos merecíamos uns días de sol así. Vinimos el día 13, el día 12 llovió y cuando nos vamos llueve, o sea que en el hotel están maravillados de Ferrol, que dicen que parece que traemos el buen tiempo. Están deseando que vuelvan ustedes al hotel, ¿verdad? Claro, les damos suerte. De Madrid. De Santander. Cuando desayunamos, nos vamos al puerto. A mí me encanta. Para que vea el nieto los barcos. Os quedáis en vuestras vacaciones con qué parte de Sanxenxo? Con la noche. El ambiente, que hay bastante movimiento, la verdad. Tiene que ampliar las vacaciones. Sí. Tiene que venir por lo menos en junio, porque si nos asegura el buen tiempo... Mi madre embarazada se bañaba aquí ya. No sabéis lo que tenéis, porque claro, ya ves en Valladolid, con lo seco que es, empiezas a venir aquí este verdor. He nacido aquí, o sea, soy hija adoptiva de Sanxenxo. E agora encontrámonos con unha das máis pequenas, das visitantes máis pequenas que se achega hasta aquí, hasta Sanxenxo, con Flavia. Hola, Flavia. Hola. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Sanxenxo? La playa y las amigas. ¿Y tienes muchas amigas aquí en Sanxenxo o no, Flavia? Sí, mi mejor amiga es Flavia, que se llama como Igual que yo. tú. Hola, Flavia. ¿Todos los años por aquí? Todos los años, desde hace 15 años venimos. Toda la familia, mi madre. Flavia, no habías nacido aún. Pregúntalle, si nos podes traducir, Okay. ¿qué es lo que más le gusta a ella de Sanxenxo? What you enjoy it more here in Sanxenxo, yes. El ambiente que hay, que tienes la playa al lado, tienes el ambiente al lado también todo junto. The beach is beautiful and the sea is really clean and the water is perfect. Todo el invierno estoy esperando el verano para venir aquí, pero especialmente por el clima tan bueno. Ela disse que do tempo é bom and the water, o mar, é muito limpo e a praia é muito boa. ¿La panadeira o esta? A ver, ¿cuál te gusta más? Hombre, me gusta más esta, pero la panadeira para niños pequeños es ideal. Pues desde aquí vamos a despedir el programa y le vas a dar un saludo a Reyes, que es la presentadora que está allí al otro lado, que es de Valladolid. Adiós. Adiós, Reyes. Adiós, Reyes. Adiós, Flavia. Adeus, mi niña. Guapa, vouche poñer un poquinho de música, que habrá da música en verán. Hoxe, unha desas sorpresas que ás veces che dá a vida. É a primeira actuación en televisión destes novos, moi novísimos músicos. Pequenos en idade, pero grandes en talento e potencial. Non se perdan o descubrimento que fixemos. Alí están, con Alexandra Carrera no palco da música. Adiante, Alexandra. Boísimas tardes, Reyes. Estamos aquí no palco da música de Pontevedra cun grupo que temos
a primicia, os espectadores e nós tamén, de ter aquí, porque son super xovenciños, eles chámanse Rose for the Devil, e vamos a falar co máis xoven do grupo, neste caso. Bueno, a min dixeronme que eras o máis pequeniño, pero debe de ser pola altura, entón. Hola, soy David. Bueno, pois, David, contanos un pouquiño, canto tempo levades, como foi a idea de montar este grupo, se xa tiñades experiencia nesto da música antes ou non? Pues la idea básica del grupo, Nacho y yo, el guitarrista, estuvimos juntos en un grupo antes. Y cuando acabó el grupo, porque nos separamos, dijimos, tenemos que hacer otra vez algo. Y sobre septiembre o así empezamos a mover contactos, nos encontramos con Alejandro, que iba al conservatorio conmigo, y empezamos a ensayar con mi otro hermano, que luego dejó el grupo para que entrara Arturo. Y finalmente se unió Manu, mi otro hermano, y acabamos la formación. Y bueno, el nombre del grupo viene de una larga historia, una fiesta, una movida total, y algún día lo contaremos, pero con tiempo. Con tempo, sí, mellor. Seguramente, bueno, o nome para os que non os saibades é unha rosa para o demo, non? Neste caso. Entón, a festa tivo que ser boa de... Bueno, deixemos a palabriña. O tema que nos ides a cantar esta tarde, como se chama? Jungle Rock, que viene a significar rock de la jungla. Bueno, pois deixámovos con eles a escoitar Jungle Rock. Inside all the big breaks in.
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.